Hola, buenas tardes. Buenas tardes una vez más, bendiciones de lo alto. Que el Señor me los bendiga. Aquí estamos una vez más, un martes más, para empezar a alabar y glorificar el nombre precioso de nuestro Dios. Que el Señor me los bendiga en esta tarde, que el Señor resplandezca en toda su fuerza en la vida de cada uno de ustedes, que el Señor esté haciendo prodigios y maravillas en cada corazón, que en esta tarde el Señor les dé los deseos de su corazón. Si alguien tuviera una petición, una necesidad, vamos a orar, vamos a interceder para que el Señor se manifieste en su vida, para que el Señor haga cosas grandes en la vida suya como en la vida de cada uno de nosotros, que creemos y confiamos de que el Señor estará haciendo prodigios y maravillas. Y por lo tanto en esta tarde que el Señor me lo bendiga, que el Señor le dé el gozo de su corazón. Es tan importante tener gozo en el corazón, porque sin el gozo en el corazón, ¿qué es lo que podemos hacer? No mucho, no se puede hacer mucho, pero cuando tenemos gozo, alegría en el corazón, mucho es lo que se puede hacer. No nos vamos a detener, le vamos a echar hacia adelante, confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores, de que cada día su misericordia es para siempre. Que en esta tarde no sea la excepción de que usted reciba una bendición de parte del Señor. Yo sé que muchas bendiciones hemos recibido, especialmente el tener un día más de vida, el tener el aire para respirar, un par de pulmones sanos, fuertes para almacenar el oxígeno que Dios nos da y no nos cobra por él. Por eso es de que le vamos a adorar, a glorificar y siempre agradecer de que su misericordia no se termina, jamás se termina. Todo lo contrario, sigue la misericordia del Señor en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, o los que tienen, las mujeres tienen en sus esposos. Es una bendición que el Señor nos permite todavía estar de pie, creyendo y confiando y sabiendo que el día de mañana le pertenece a Él, que el día de mañana solamente si Él nos lo permite lo podremos vivir, si Él no nos lo permite no lo vamos a poder vivir. Pero si el Señor nos permite un día más de vida para el día de mañana, estaremos también alabando y glorificando su nombre ahí en la iglesia, en el 201 de la New Avenue en Monterrey Park a las 7 de la noche. Estaremos adorando y glorificando al Señor en compañía de bastantes hermanos ahí que van a la iglesia y que se gozan y que siempre estamos buscando la presencia del Espíritu Santo, porque la presencia del Espíritu Santo es la que nos da el gozo, nos da alegría y verdaderamente que no nos queremos ir. Son las 9 de la noche o hasta más tarde, ahí estamos afuera platicando, contentos, compartiendo, deleitándonos en el Señor y compartiendo cosas hermosas que el Señor ha hecho en nuestra vida en este caminar al lado del Señor. Por eso que es importante caminar al lado de nuestro Dios, porque nuestro Dios tiene cosas grandes, cosas bellas, cosas hermosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y sabemos que, como dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo porque el evangelio es poder de Dios para salvación, y en el poder de Dios para salvación sabemos que Él se manifiesta, que Él hace grandes maravillas, grandes prodigios, y que cada día nos deleitamos al lado de Él, que cada día le agradecemos todo lo que Él hace y le agradeceremos mientras Él nos preste vida, mientras que en esta tierra estemos para alabar y glorificar su nombre. Mucha gente se pone a pensar: ¿para qué nací? ¿Para qué vine a este mundo? Déjeme decirle que la palabra del Señor dice que antes de nacer, aun cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, nuestro Dios nos escogió, y nos escogió con un propósito hermoso, con un propósito bello. Y ese propósito de nuestro Dios al escogernos, dice que era para adorarle, para glorificarle, para reconocer que Él es Dios y que nosotros nos debemos a Él. Y aparte de eso, de que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre, Él ya sabía en su presencia de que usted y yo le íbamos a conocer, de que usted y yo nos íbamos a deleitar cantándole, escuchando su palabra, leyendo la Biblia, y cuántas cosas que el Señor nos hace, nos permite hacer o nos pone en nuestro corazón hacer: ir a evangelizar, ir a misiones y hacer cuántas cosas que de verdad nos agrada hacer, porque es el corazón de nuestro Dios en la vida de su iglesia.
Y como usted y yo somos iglesia, siempre deseamos hacer lo que nuestro Dios desearía hacer y si Él estuviera aquí en la tierra, porque sabemos que Él está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, pero Él está en la tierra a través de nosotros y todo lo que Él quiere hacer lo va a hacer a través de usted y a través de mí. No espere que un ángel del cielo venga y vaya a evangelizar. Usted y yo hemos sido escogidos para llevar la palabra, para compartir la palabra y para compartir las buenas nuevas de salvación, así como dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente a los judíos y después también a los gentiles. Y entre los gentiles estamos usted y yo, que no somos judíos, que somos gentiles, que no tenemos sangre judía, pero en su misericordia el Señor tuvo a bien levantarnos del lodo cenagoso, del pecado, de la maldad, de la idolatría, de la mentira, del robo, de tantas cosas que cuando no le conocíamos al Señor hacíamos. Pero ahora estamos para servirle a un Dios vivo y verdadero. Ahora nuestra mente ha sido transformada por el Espíritu de Dios y hemos pensado en diferente forma como pensábamos cuando no conocíamos todavía al Señor. Aunque mucha gente ha conocido al Señor, y es de lo que estaremos compartiendo en esta tarde, mucha gente ha conocido del Señor, pero se ha olvidado de qué es de lo que el Señor quiere en la vida de cada uno de nosotros. Se ha olvidado que nuestro Dios está llamando a un pueblo a santidad. Está llamando a un pueblo para prepararse, a limpiarse, porque Él pronto viene a levantar a la iglesia. Una iglesia que Él ha dejado aquí en la tierra. Una iglesia que se ha ido preparando, que se ha ido... ha sido ministrada por el Espíritu Santo, y el Señor ha usado a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños, a diferentes personas para traer el evangelio, para traer el ánimo a las personas que muchas de las veces están decaídas o están diciendo el evangelio es duro, el evangelio es difícil de andar en él. Déjame decirte que el Señor nos dejó su palabra para andar en ella, su palabra para limpiarnos a través de la palabra del Señor. Y es ahí donde tú y yo nos deleitamos, nos regocijamos, cuando el Señor nos habla a través de la palabra. No importa que la palabra sea fuerte o sea suavecita, es palabra de Dios y Dios tiene palabras para cada uno de nosotros. Quizá muchas de las veces cuando estamos hablando de la palabra del Señor, esa palabra no te cae a ti. No te va a llegar a ti, pero porque tú estás correcta, estás correcto, estás haciendo lo que le agrada al Señor, no lo que le desagrada. La palabra se tiene que predicar tal y como está, porque cuando las personas la oyen, el Espíritu Santo les toca su corazón y le dice, esta palabra viene directamente para ti. Y quizá la persona diga, pero Señor, ¿cómo para mí si nadie me está mirando? Pero la estás oyendo. Y cuando tú oyes la palabra del Señor, el Señor a través de su Espíritu Santo va a llegar a tu vida, te va a tocar, te va a bendecir y te va a decir, esta palabra es para ti, acéptala. Y si tienes algo que cambiar, cambia. Y si tienes algo que hacer, hazlo ya. Porque el tiempo viene que el Señor viene a levantar la iglesia. Y mientras que los cristianos que conocemos la palabra, todavía hay desobediencia, todavía hay mentira, todavía hay robo, todavía hay engaño, todavía hay tantas cosas que no debe haber en la iglesia, en la casa de Dios, en los hijos de Dios. Tenemos que limpiarnos, prepararnos, porque pronto viene el Señor a levantar a su iglesia. Y una vez que la iglesia sea levantada, el que se quede aquí va a quedarse para ser purificado, para ser quizá correteado, porque el que se quede va a quedarse la persona que no está viviendo el evangelio del Señor, que no está viviendo de acuerdo a lo que está escrito, simple y sencillamente está viviendo un evangelio light, como dicen por ahí, un evangelio facilito. Lo que me conviene, eso es el evangelio. Lo que no me conviene, no lo hago. Y solamente se hace lo que se quiere hacer. Como que nadie te está forzando a hacer nada. Y claro que nadie te forza. Pero los hijos de Dios nos forzamos a nosotros mismos. Nos tratamos de salir del pecado, salir de la maldad. Cuando el enemigo viene con sus mentiras a nuestra mente, decirle, ¿sabes qué? Esta mente es la mente de Cristo y no te permito que me vengas a tirar basura
porque he sido comprado con la sangre del Cordero, y como la sangre del Cordero me ha limpiado, me ha purificado, y he sido pagado con esa sangre, le pertenezco al Señor Jesucristo, y tú no vas a tener nada en mí. Así como el Señor Jesucristo dijo una vez a los apóstoles: levántense, vámonos, porque viene el príncipe de este mundo. Nunca dijo el rey, el príncipe, el demonio, el príncipe de este mundo viene, y nada de lo que en mí, de él hay en mí, nada de lo de él hay en mí. En otras palabras, él estaba diciendo: el diablo trae mentira, el diablo trae engaño, el diablo trae robo, el diablo trae suicidio. ¿Cuánto pecado trae el diablo? El Señor dijo: nada de él hay en mí. ¿Cuánto del enemigo hay en ti? Por eso es de que no debemos permanecer en el pecado. Tenemos que limpiarnos. El Señor dijo bien claro: nada de lo de él hay en mí. Por lo tanto, vámonos. Yo no tengo que estar haciendo nada en este lugar. Él viene a conquistar al mundo. Él viene a engañar. Y yo vengo a quitar todas las trampas de él. Dice que el diablo apareció para matar, robar y destruir. Pero el Señor Jesucristo dijo: pero yo he venido para dar vida, y dar vida en abundancia. Para que la gente se dé cuenta que el enemigo es un mentiroso, un tramposo, que quiere llevar todas las almas al infierno. Mas yo he venido para dar vida, y vida en abundancia. ¿Cuál es la vida que tú estás viviendo en el día de hoy? ¿Estás viviendo en Cristo Jesús, o estás viviendo en una religión, creyendo que esa religión te llevará a la eternidad, al cielo? Dice el apóstol Pablo: el evangelio de Jesucristo es poder. Es más, vamos a leerlo ya de una vez, para que usted y yo nos demos cuenta qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo a través del evangelio, o qué es el evangelio. En verdad dice que es poder y potencia de Dios en acción, que ese poder nos da la fuerza de continuar, nos da la fuerza de no detenernos, nos da la fuerza para servir a un Dios vivo y verdadero, aunque el enemigo venga a hacer lo que venga a hacer a los hijos de Dios. Vamos a decirle que no, vamos a cubrirnos con la sangre del Cordero, que su sangre preciosa nos guarde, nos cubra, nos limpie, y el enemigo no pueda mandar sus dardos a nuestras mentes ni a nuestros pensamientos. Por eso es de que el Señor decía que en Él somos más que vencedores. Y si en Cristo Jesús estamos, seremos más que vencedores. En esta tarde vamos a orar para empezar a leer la palabra. Padre bueno y Dios bueno, en esta tarde venimos delante de tu presencia, dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor, por las personas que van a estar a la escucha, y las que van a oír este mensaje después, Señor. Porque siempre me gozo mirando, Señor, que después mucha gente viene y escucha este mensaje, Señor. Porque no soy yo hablando, es tu palabra hablando, es tu palabra tocando sus corazones y dándoles fuerza, dándoles entendimiento, dándoles sabiduría. Te pido que en esta tarde no hable el hombre, mas que hable tu Espíritu Santo a través del hombre. Que esta palabra que traemos a hoy, Señor, sea de fuerza, sea de aliento, sea de preparación para todo aquel que es hijo tuyo y te conoce, Señor. Y que nos demos cuenta cuando descuidamos la palabra, qué es lo que va a suceder. En esta tarde, Señor, lo pongo todo en tus manos. Mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, todo mi ser lo pongo en tus manos, creyendo y confiando que tú tocarás a aquellas personas que escuchen este mensaje. Ayúdanos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y pon, Señor, en mi corazón lo que tú quieras que yo hable, Señor. Glorifícate de manera especial, y te pido por los enfermos para que sean sanados. Te pido por los tristes para que sean consolados, y te pido por los alegres para que te alaben, para que te canten, para que te exalten, porque solo tú eres Dios eterno y verdadero, y digno de toda adoración y de toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea nuestro Dios y Señor y Salvador. Y dice la palabra del Señor en este momento, empezando en este momento, en la palabra dice así en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16 en adelante. Ahí es donde nos vamos a enfocar. Dice la palabra del Señor: el poder del evangelio. El poder del evangelio. Vamos a mirar qué es el poder del evangelio. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio,
¿Tú te avergüenzas del evangelio? Cuando te dicen eres cristiano, ¿te avergüenzas? O cuando alguien en tu casa está hablando del evangelio, está hablando de Jesucristo, le pone las manos, detente, detente, no quiero ir. ¿Te avergüenzas del evangelio? Pues déjame decirte que el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Mucha gente cuando te oyen hablar, de volada levantan las manos y no quieren que avances, no quieren que hables del evangelio, prefieren que hables del que lo que están oyendo, la doctrina que están oyendo, pero no quieren que hable uno del evangelio. Te detienen, tienen temor, ¿qué dirán? Pero dice la Biblia que el evangelio es para salvación para todo aquel que cree. Y déjame decirte que hay un montón de cristianos que dicen que creen, pero no viven como creyentes. Solamente dicen que creen, pero hacen lo que bien les parece, lo que bien les conviene. Si hay que hacer una trampa, se hace la trampa. Si hay que mentir, se miente. Si hay que robar un poquito, se roba. Déjame decirte que esas personas no califican para lo que dice aquí, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si nosotros creemos, es poder de salvación. Es la salvación que Dios nos ofrece. Es el poder de Dios todo junto en el evangelio. Pero para eso tenemos que entender que ese evangelio se tiene que vivir de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a lo que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra. No solamente decir soy evangélico, soy cristiano, pero vivo de como yo quiero vivir, porque a mí nadie me va a decir cómo vivir. Déjame decirte que no es necesario que nadie te diga cómo vivas. Solo lee la palabra del Señor y la misma palabra te va a enseñar cómo es justo y necesario que vivamos delante del Señor. Por lo tanto, en esta tarde, si el Señor te habla a través de esta enseñanza, no te dejes engañar del enemigo que no es para ti, que es para alguien más. Porque la palabra del Señor es clara como el agua. La palabra del Señor llega a nuestra vida y nos hace entender que nosotros decimos ser cristianos, pero que verdaderamente no estamos creyendo como para salvación. Se vive en una religión. Digo, soy cristiano, soy esto, soy aquello, pero no se está viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Y una vez más dice, porque es poder de Dios para salvación. ¿Acaso tú y yo vamos a entender o vamos a creer que el poder de Dios es limitado? ¿Que el poder de Dios es tan pequeño? Déjame decirte que todo aquel que tiene el evangelio tiene el poder de Dios. Y Dios con su poder hizo el cielo y la tierra. Con su palabra, con su poder, hizo todo lo que existe en la tierra y lo que está en el cielo. Y todo aquello que aún ni siquiera conocemos, el Dios de poder lo hizo. Y dice la palabra que el evangelio del Señor es poder de Dios. No es poder humano, no es poder de la televisión, de la radio, no es poder del periódico ni de las noticias. Es poder de Dios. Y todo aquel que tiene el evangelio y trata de vivirlo, está viviendo bajo el poder de Dios. Y el poder de Dios no es poder limitado como el de Satanás, es ilimitado. No hay quien venza el poder de Dios. Él hace como Él quiere. Él mueve las aguas como Él quiere, los aires como Él quiere. Aún la mente del corazón del hombre lo mueve como Él quiere. Pero Él nos ha dejado libre albedrío para que nosotros vivamos un evangelio de verdad, voluntariamente, no exigidamente. Nuestro Dios no nos exige nada, solo nos enseña para que nosotros vivamos en un evangelio poderoso, en el poder de Dios. El evangelio, poder de Dios para salvación. No hay otra forma que el hombre, el ser humano, pueda ser salvo. Solo bajo el poder de Dios. Bajo el poder de Dios no hay quien se pierda ni se vaya al infierno. El poder de Dios es lo máximo en todo lugar, en el cielo y en la tierra, porque el poder de Dios hace como Él quiere y no hay quien le diga por qué lo hizo. Bendita sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. Aleluya.
Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No más al que cree, a todo aquel que cree. ¿Tú crees? ¿De verdad crees? Así como dice la palabra, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, entonces tú serás salvo. ¿Crees en tu corazón eso? ¿Crees que verdaderamente Dios levantó a Jesucristo? ¿Verdaderamente quieres recibir el poder de Dios? Ese poder que Dios ha puesto en el Evangelio. ¿Quieres recibir al Evangelio? ¿Quieres recibir al Señor Jesucristo? Para que tú sepas que en tu corazón verdaderamente creas. No es como que llega alguien y te diga, mira, repite conmigo, recibe al Señor y ya estuvo. No, no, no. Verdaderamente se tiene que creer profundamente. Se tiene que creer acá en el corazón. Y nos tenemos que ver arrepentidos de todas nuestras maldades, de todos nuestros pasados pecados, para volver al Señor y decirle, Señor, sí creo. Creo que tú resucitaste de entre los muertos. Creo que te levantaste, Señor, y que ahora estás vivo y ahora eres mi Señor. Ahora eres en quien yo creo. Ahora eres en quien yo confío. Señor mío y Dios mío. Por lo tanto, nosotros, dice la palabra, que para todo aquel que cree. Dice, para todo aquel que cree. Aleluya, mi alma alaba al Señor Jesucristo. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Primeramente al judío. ¿Por qué primeramente al judío? Porque hay ¿cómo se dice? Una diferencia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a su pueblo. Dice la palabra, a los suyos vino. Por eso dice, primeramente a los judíos y después a los griegos, después a los gentiles, después a los romanos, después a todo el mundo entero. Por eso, porque Él escogió al pueblo de Israel, primeramente a los judíos. Primeramente aceptar a los judíos. Y si los judíos aceptan el poder de Dios, aceptan el Evangelio, estarán aceptando el poder de Dios para salvación, para vida eterna. Primeramente ellos, y después también los griegos y los judíos, los gentiles y todas las razas que tengan la capacidad de entender que el Evangelio del Señor Jesucristo es poder de Dios para salvación. No es solamente una religión, o más bien dicho, la gente dice que es una religión, pero es una relación con el Creador del cielo y de la tierra, porque Él te está diciendo, el Evangelio es poder de Dios y el poder de Dios es lo máximo. No hay un poder sobre la tierra ni en ningún lado como el poder de Dios. ¿Cómo podemos ignorar que el poder de Dios nos va a soltar, nos va a dejar? Pero para eso nosotros tenemos que vivir en el Evangelio. Tenemos que vivir dentro del Evangelio. No salirnos como mucha gente que peca. Oh, me bajé de la cruz. No te bajaste de la cruz porque nunca te había subido. Simple y sencillamente se es sinvergüenza cuando se es sinvergüenza. O se es hijo de Dios cuando se es hijo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo escrito. Porque eso es lo que le va a agradar a nuestro Dios. Eso es lo que Él quiere de la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dice primero, dice al judío y luego al griego. Dice porque, el siguiente versículo 17, porque en él, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela para fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Nosotros, los aleluyas, los que vivimos por la fe, no esperamos mirar nada, aún ni siquiera sentir. En la misericordia del Señor, a veces que estamos orando o que ayunamos y buscamos la presencia del Señor, Él nos hace sentir su presencia. Pero en verdad dice que en Él nosotros lo tenemos todo. Bendito sea el Señor. Dice por fe, para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Nosotros no tenemos que mirar nada, lo creemos lo que está escrito. Mucha gente se pone a dialogar con las demás personas
¿Quién escribió la Biblia? ¿Por qué la escribieron? Están mirando que si alguien tuvo una conveniencia propia para haber escrito la palabra del Señor así. Déjame decirte que todo aquel que no la ha leído, por eso es que habla así. Porque no se da cuenta, verdaderamente no se da cuenta lo que aquí está escrito. Si lo que aquí está escrito es para bendición de cada persona que lo leemos, es para entender los planes de Dios, es para que miremos que el poder de Dios se nos ha sido dado a nosotros, para que ese poder de Dios, si estamos en el Evangelio, estamos cubiertos con el poder de Dios. Y dijo el Señor Jesucristo, nada de lo que mi Padre me ha dado se lo arrebatarán de su mano, porque lo que Él me ha dado, Él mismo lo cuida, Él mismo lo guarda, y nada le van a arrebatar de la mano de mi Padre. Por lo tanto, si somos de Él, si verdaderamente estamos viviendo el Evangelio y mirando que el Evangelio tiene un gran poder de Dios, nosotros no vamos a querer salirnos del Evangelio, porque ahí es el único lugar donde tú y yo podremos mirar el rostro de Dios alguna ocasión. En alguna vez lo vamos a mirar cuando estemos en la presencia de Él, cuando Él venga a levantar a su iglesia, o nosotros vayamos de este mundo a la presencia de Él. Bendito sea el Dios Todopoderoso, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela. ¿Cómo es que la justicia se revela por fe? Porque cuando nosotros éramos injustos, no podíamos pagar por nuestros pecados, pero ahora por la fe se revela la justicia de Dios. En otras palabras, nuestros pecados son perdonados cuando nosotros tomamos esa fe y vivimos por esa fe. Decimos, Señor, tengo fe y confianza de que un día vas a venir por la iglesia. Tengo fe y confianza que mis pecados ya fueron perdonados. Tengo fe y confianza, Señor, de que todo lo que está escrito en tu palabra es verdad, porque ya se ha cumplido más de la tercera parte que está escrita en la palabra. Ya se ha cumplido, amigo y hermano. Por eso es que nosotros vivimos por fe, confiando que Dios pronto va a venir. Nosotros no esperamos mirar una gran imagen, un gran cuadro para creer, no. El Cristo de la gloria dice que el justo por la fe vivirá. Y si nosotros hemos sido justificados por la sangre del Cordero, no porque éramos justos, sino que éramos pecadores, pero Él en su amor y en su misericordia, con la sangre de Él, nos ha justificado y nos podemos acercar confiadamente con esa fe y esa confianza que Él nos ha dado hoy para decirle, Señor, creo y confío de que todo lo que aquí está, Señor, se cumplirá. No hemos avanzado mucho y hay mucho de qué hablar en esta noche. Dice el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Desde dónde se mira la ira de Dios? Porque la ira de Dios se revela o se deja ver desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo el hombre dice que se le va a revelar la ira de Dios desde el cielo cuando el hombre que predica la palabra, cuando el hombre que tiene un rebaño, el pastor, el sacerdote, el rabino, no predica la verdad. Dice que desde el cielo la ira de Dios va a descender. Por eso que aunque la palabra sea fuerte, no importa lo fuerte que sea la palabra, que nos la prediquen, que nos la enseñen, porque eso es ira de Dios si no enseñamos lo que está escrito en la palabra, lo que es correcto. Una vez más dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Quién los hace la injusticia? Los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre que con injusticia detiene la verdad. Ay, hermanito, con que usted dé el diezmo, la ofrenda, no se preocupe, Dios le va a perdonar sus pecados. Mentira del diablo. Déjame decirte que tenemos que enseñar la verdad.
tal y como está. No es por paga, no es porque alguien dé dinero. Déjame decirte que la palabra se tiene que explicar tal y como está ahí. No haya injusto en los hijos de Dios que no esté enseñando la palabra tal y como está escrita. Y no importa que el enemigo se moleste, que al diablo le duela, y a todos los carnales y aquellos que no quieren servir al Señor les duela. Tenemos que hablar la palabra tal y como está escrita, porque es la única forma que un día llegaremos a la gloria eterna. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Dice que no se entiende con injusticia de la verdad, porque lo que de Dios se conoce, ¿cuánto conoces de Dios? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Todo aquel que está haciendo injusticia, todo aquel que no está predicando la verdad, dice, lo que es de Dios se les es manifiesto. Lo que es la verdad se les enseña. Dios les permite que conozcan la verdad. Pero ¿qué verdad es lo que están enseñando? Ay, porque si yo hablo fuerte, se va a ir el que tiene más feria, el que diezma más. Deje que se vaya el que se quiera ir, hermano y amigo. Déjenlo que se vaya. Si no va a ser salvo, déjeme decirle que no se preocupe por el dinero, por lo que le va a dejar. Deje que el Señor le ministre. Deje que el Señor se apure por su iglesia, se apure por sus viles. Usted hable la palabra y glorifique el nombre de Dios. Porque hablando la palabra de Dios, el Dios de la gloria estará confiando en usted y en mí, de que somos personas que Él se va a agradar en nosotros si hablamos lo que es correcto y porque estamos viviendo de acuerdo a lo que está escrito. No escondamos la verdad del evangelio, hablemos la verdad y dejemos que el mundo sea salvo. No engañemos al cristiano diciéndole todo está bien cuando no están las cosas bien, cuando el pecado está en su mente y en su corazón y lo está haciendo todos los días. Pero si desde el púlpito o de donde predicamos no les enseñamos la verdad, usted y yo seremos culpables delante de nuestro Dios. Y claro, ellos en su carnalidad también serán culpables, pero aquel que enseña la palabra le es responsabilidad hablar lo que está escrito. Caiga quien caiga, y si caemos nosotros, si es la voluntad de Dios, vamos a caer. Pero dice la palabra que el justo 7 veces se levantará, lo levantará el Señor. Por eso si predicamos la verdad, no nos vamos a detener, ni nadie podrá detenernos, porque si Dios con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Bendito sea el Señor, porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto. Pues Dios se los manifestó. ¿Quién se los manifestó? ¿Quién se los enseñó? Dios mismo. Para que no pecasen. Para que hiciéramos lo que es justo, lo que es correcto. Si nosotros, todo lo que hemos recibido, Dios nos lo ha manifestado. Dios nos lo ha enseñado. Muchos de nosotros no hemos ido a un instituto, no hemos ido a un instituto bíblico, a un colegio. Solamente el Padre en su misericordia ha mandado el poder del Espíritu Santo para revelarnos su verdad, para enseñarnos su verdad, para que compartamos la verdad del Evangelio. Que no nos importe el que se quiera ir, que se vaya, es porque no ha recibido el evangelio, no ha recibido el poder de Dios. Pero todo aquel que ha recibido el poder de Dios, en el poder de Dios se mantiene, en el poder de Dios se agarra y sigue hacia adelante, le guste o no le guste, porque en el evangelio está la salvación y la vida eterna, y como dice la palabra que hemos leído, el poder de Dios, que es tan importante para cada uno de nosotros. Dice, pues Dios se lo manifestó. Dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa.
aún aquellos que no quieren creer, aún las personas que están rechazando el poder de Dios y el evangelio. Aquí hay un pequeño cambio. Dice, ellos pueden mirar la creación de Dios. Ellos pueden mirar las estrellas, pueden mirar la luna, pueden mirar los millares de estrellas que hay en el cielo. Y aparte de eso, se cree que una estrella es tan grande o más grande que la tierra. Y esas estrellas, nuestro Padre Dios las conoce por nombre. Esas estrellas fueron hechas desde que Él creó el cielo y la tierra. El poder de Dios, y ese mismo poder Él lo está manifestando bajo el evangelio. Dice, es poder de Dios para salvación. Si tú crees que te puedes salvar con tu riqueza, que te puedes salvar con tu dinero, déjame decirte que el poder de Dios es el único poder que nos llevará a la gloria eterna, porque es el único que tiene poder de salvación y vida eterna. No sé cuál sea tu pensamiento, cuál sea tu idea de que vas a vivir muchos años en la tierra y que vas a tener chance de arrepentirte. Déjame decirte que no sabemos ni la hora ni el momento cuando vamos a despegar de este mundo. Dios tiene planeado tantos años para cada uno. Y decía mi padre, del rayo te escaparás, pero de la raya no pasarás. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene planeada la hora y el minuto que nos hemos de ir de esta tierra. Por lo tanto, mientras estemos en esta tierra, hagamos lo que es justo, hagamos lo que verdaderamente le agrada a nuestro Dios, y sabremos a qué lugar iremos a descansar. No esperemos morirnos para que alguien vaya y pague una misa, un rosario, esto o aquello, que nada va a servir, porque el que se va, dice, los muertos ya nada saben, ya nada pueden hacer. Por lo tanto, usted y yo, mientras tenemos vida, hay esperanza, hay gozo, hay alegría y un Dios a quien adorar, un Dios a quien glorificar, y el poder del evangelio para agarrarnos de ese poder y un día ir a la gloria eterna. Ojalá estés agarrada y estés agarrado del evangelio del Señor. Dice la palabra, de modo que no tienen excusa, no hay forma que se excusen. Dice el 21 continuando, pues habiendo conocido a Dios, escuche, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido, para que mejor entienda. Entonces la palabra del Señor es clara y dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios. Cuando la gente tiene religión, déjame decirte que según creen que conocen a Dios, pero no se le está glorificando como Dios. Porque si verdaderamente le conocieran, le glorificarían como Dios, como Señor, como Padre, como nuestro Dios. Pero dice, no le glorificaron como Dios. ¿Cuántos hijos de Dios, o supuestamente hijos de Dios, no glorifican a Dios conociendo a Dios? Su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de actuar es más carnal que aquella persona que no conoce a Dios. Es una vergüenza que muchos cristianos actúen todavía como el antiguo hombre, o aún peor que el antiguo hombre. Porque cuando no conocían a Dios no eran tan mal hablados ni tan braveros. Pero ahora que según han conocido a Dios, esto se ha volteado al revés y están haciendo cosas incorrectas. Pero vamos a mirar por qué. Porque la palabra nos va a explicar por qué ha sucedido eso. ¿Por qué? La palabra del Señor nos lo va a enseñar. Mi alma alaba al Señor. Sino que se envanecieron en su razonamiento. Para todo el razonamiento de las personas, oh no, yo tengo la razón y yo voy a defenderme. ¿Para qué molesto a Dios si yo me puedo defender? Si yo puedo hacer esto. Dice que se envanecieron, se creyeron
creyeron que ellos lo podían hacer, pero la palabra del Señor nos enseña a los aleluyas, a los cristianos, que aún oremos por nuestros enemigos, que amemos a aquellos que nos desprecian, que aquellos que no quieren nada con nosotros, oremos por ellos y los amemos. Pero ¿cuál es la forma de la iglesia o de aquellos que dicen ser cristianos? ¿Verdaderamente se está viviendo el evangelio de acuerdo al Señor, bajo el poder de Dios? Pregunta. Sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando la gente se agarra de su razonamiento y como yo quiero y como yo digo, hay una lucecita allá adentro que les está hablando el Espíritu Santo. No, hombre, así no es, fulano, así no es. No, pero ellos se envanecen. Y dice que su corazón viene a ser envanecido y se viene a oscurecer su razonamiento, su entendimiento, porque han dejado de lado las cosas de Dios. ¿Cómo es que Dios quiere que vivamos? Si han dejado las cosas que Dios le agradan para hacer las que le agradan a la carne, para sentirme bien hombre, bien macho, bien bravo. Pero verdaderamente estamos agradando a nuestro Dios. Si no, por favor, mejor ni decir que somos cristianos si no estamos viviendo de acuerdo al evangelio. Porque estamos blasfemando el nombre de nuestro Dios y dejamos que la gente crea que todos los aleluyas, que todos los cristianos somos igual. Pero déjeme decirle que aquel que ha buscado de Dios, que aquella persona que verdaderamente está tratando de hacer la voluntad de Dios, no va a hablar igual, no va a pensar igual. Su mente ha sido renovada, sus pensamientos han sido renovados. Su boca ya no es la boca pestosa, maliciosa y maldiciente que tenía antes, porque ahora ama a su Señor y sabe que dentro de cada uno de nosotros el Espíritu de Dios anhela morar dentro de nosotros. Muchas de las veces Él viene y si mira que eso está deshecho, está sucio, está sin barrer, sin limpiar, mejor se va. Porque nosotros tenemos que tener limpio nuestro corazón, nuestro entendimiento, de una forma que el Espíritu de Dios quiera morar dentro de nosotros. Pero mucha gente, si le hablas y le preguntas si el Espíritu de Dios mora en él, y es una persona maldiciente, ¿cómo que no? Él mora dentro de mí. Como si el Espíritu de Dios estuviera preso, encarcelado en la vida de cada uno de nosotros. Déjeme decirle que el Espíritu de Dios es todo poder. Igual que el poder de Dios es todo poder. Y Él no va a querer estar en un lugar donde usted y yo, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestras negatividades y todo aquello que desagrada a Dios, vive dentro de cada uno de nosotros. Dios quiere personas verdaderas para la gloria eterna. Continuando. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuánta gente pone su razonamiento y dicen, es que me hicieron así, me hicieron así? Y pone todo su razonamiento y es como que yo lo sé todo. Es por eso y por eso y por esto. Están poniendo su propia sabiduría, pero nada más están haciendo lo que dice aquí la palabra del Señor, necio su corazón. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Continuando, dice el 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. En otras palabras, creen que Dios es igual que usted, igual que yo. Creen que Dios entiende como entendemos nosotros toda la maldad del mundo y todo el pecado, y que Él nos entiende cuando nosotros hacemos de la nuestra, peleamos, gritamos, maldecimos y hacemos todo aquello que ya no debería existir en la vida de cada uno de nosotros. Sé que esta palabra a muchos no les va a gustar, pero como a mí nadie me paga ni me manda, voy a hablar la palabra del Señor tal y como está. Si eres valiente y tienes de veras poder,
vas a aceptar la palabra y te vas a corregir, y me voy a corregir en cualquier área donde yo también esté mal. Porque la palabra tiene que ser leída, explicada y entendida y vivida en cada corazón de aquellos que la escuchen. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Dice, aleluya, y cambiaron la gloria de Dios. ¿Cómo es que se cambia la gloria de Dios? ¿Cómo? ¿Entiendes cómo cambiar la gloria de Dios? Porque se nos ha dado la gloria de Dios, se nos ha dado el camino a la vida eterna. Pero cuando la gente cambia la gloria de Dios, empieza a hacer lo que hacía antes de conocer a Dios, dejando la gloria de Dios a un lado. Le pone más importancia a lo terrenal que a lo espiritual. Si, por ejemplo, la persona está enojada, empieza a maldecir y a maldecir, le está poniendo más el interés a lo terrenal. Pero si esta persona entiende lo espiritual, lejos de maldecir por algo que le hicieron, por algo que está pasando, va a empezar a orar por aquella persona y especialmente por él mismo. Porque cuando nosotros no aguantamos algo, tenemos que orarle al Señor. Señor, fortaléceme. Señor, no permitas que el enemigo me ataque. No permitas que la tentación me venza. Mira, Señor, tengo tentación de hablar. Tengo tentación de decir. Ayúdame, Espíritu Santo, porque no quiero fallarle a mi Señor. Pero ¿cuántos verdaderamente hacemos lo que estoy diciendo? Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Se cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, dice, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia. ¿Quién entrega la inmundicia? Dios. Porque cuando el Hijo de Dios, el cristiano, quiere estar en la inmundicia y aunque le digan, le prediquen, le enseñen, sigue igual o peor, dice Dios, bueno, como dice la palabra del Señor en algún lado, dice el que esté limpio, límpiese más, en Apocalipsis. Y el que esté sucio, pues ensúciese más. Total, no se quiere limpiar. Y es lo que está diciendo aquí la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros escogemos hacer lo que es correcto o lo incorrecto. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón. En otras palabras, si no quieres entender y quieres vivir de acuerdo como tú quieres, bueno, pues ándale pues, métete con toda esa suciedad que tienes en tu corazón, porque engañoso dice la palabra que es el corazón más que todas las cosas. Oh, tienes odio en tu corazón, pues ándale, odia. Tienes rencor, ándale pues, ten rencor. Tienes asesinato, robo, mentira, hechicería, brujería, idolatría. Ok, síguele. Él te entrega, Él te deja, porque no has querido entender lo que está escrito en la palabra del Señor. Ahora dice que has cambiado la idea de Dios por cuadrúpedos, por reptiles, por imágenes de hombre, por cosas que no deben de ser. En otras palabras, por ídolos, por hombres parecidos a Dios o según son Dios. Cuando dice la palabra que no debemos de hacernos imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en las aguas. Porque todo eso es prohibido para todo aquel que ha recibido el evangelio, para todo aquel que de veras quiere mirar la gloria de Dios y que quiere mirar la gloria eterna. Tiene que hacer pedazos todo aquello que está usted teniendo como imágenes, como reptiles, como todo aquello que desagrada a nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo y ojalá que la explicación sea más fácil. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la verdad de Dios? El evangelio de poder. Dice que en el evangelio, dijo el apóstol Pablo, y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Y qué dice acá? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ay no, yo no puedo meterme al evangelio porque es otra religión.
Eso es otra religión y a lo mejor yo me condeno. Te vas a condenar en la religión que estás, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. No hay otra religión, no hay nada que te pueda servir, que te pueda llevar al cielo. Solamente el poder de Dios, y no avergonzarte del evangelio, sabiendo y creyendo que el poder de Dios está en el evangelio de Dios, y en todo aquel que ha creído, el poder de Dios se manifiesta en todo aquel que ha creído, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Están honrando a las criaturas antes que al Creador. ¿Quién es el Creador? Dios. ¿Quiénes son las criaturas? Los ídolos. Los hombres que quizá fueron unos hombres, quizá hombres de verdad, que vivieron en el evangelio, que vivieron bajo el poder del evangelio y quizás son salvos, pero son hombres. No podemos agarrarnos de ningún hombre. Solamente el Cristo de la gloria murió en la cruz del Calvario para salvarnos, el único que tiene poder. No podemos cambiar la verdad del evangelio, la verdad de Dios, para agarrarnos de un ídolo, para agarrarnos de algo que es mentira, que los hombres inventaron, que los hombres trajeron. No importa cuán valientes hayan sido, ni cuán generosos, ni cuáles buenos. Déjame decirte, no cambiemos la verdad de Dios por la mentira, así como dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Romanos y en el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es bendito? El Creador. Pero le dieron culto a las criaturas, dándoles culto, adorándolas, arrodillándose, besándolas, dándole culto a las criaturas de Dios, a la creación de Dios, por decirlo, y no al Creador. ¿Cuánta ignorancia hay en aquellas personas que no quieren dejar su religión porque son felices en su religión? Pero déjame decirte que lo que ahí viene es más tremendo para todo aquel que no quiere dejar lo que ahora ya entiende que es contra Dios. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Dice el siguiente versículo: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dice, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer. Escuche, dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Imagínese qué vergonzoso. Ahora, ¿por qué la gente se vuelve homosexual? ¿Por qué se vuelve desviada? Porque no le dieron culto a Dios. Le dieron más bien el culto a la creación de Dios y no a Dios, sino que hicieron lo incorrecto. Por eso cuando las personas, aunque conozcan de Dios, si no se están firmes en las cosas de Dios, Dios los entrega a un espíritu de error. Aquí dice bien clara la palabra que Dios los entregó, que Dios les permitió que hicieran todo ese cochinero, actos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta a Dios. Simple y sencillamente no tuvieron en cuenta al Dios Todopoderoso. Por eso el pecado abunda. Por eso los que están como en Sodoma y Gomorra, porque no han confiado en Dios, porque tienen una religión, pero no están bajo el poder del evangelio de Dios,
que es poder de Dios directamente para salvación. Estas personas han sido entregadas a su propio corazón, a su propia mente, y el enemigo ha venido y los ha hecho hacer todos los pecados que quieren hacer, simple y sencillamente porque abandonaron a Dios. Cristiano, cristiana, no abandones nunca a tu Señor. Vive de acuerdo a la palabra del Señor. Vivamos como está escrita la palabra y tratemos de quitar el lenguaje obsceno de nuestra boca, los pensamientos obscenos de nuestra mente y todo aquello que desagrada a Dios, que a Él nunca le vamos a poder engañar en ninguna manera. Podemos decir, mirarnos bien, sentirnos bien, pero si estamos podridos por dentro, a Dios jamás le vamos a engañar. Él tiene palabra de vida eterna para ti y para mí. Aleluya. Un poco fuerte la palabra, pero muy verdadera. Santo es el nombre del Señor. Dejaron el uso natural de la mujer. ¿Cuál es el uso natural que el hombre deja de la mujer? Ya se olvidó de la mujer. Ahora anda agarrando un varón con varón. Qué bárbaro, qué suciedad en esta sociedad. Bendito sea el nombre del Señor. Y recibieron en sí mismo la retribución de su... La retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta ¿a quién? A Dios. Dios les entregó a una mente reprobada para que hicieran cosas que no convienen. Dios les entregó a una mente sucia, a una mente reprobada, para que hagan lo que no conviene. ¿Para qué? Porque Dios no va a estar preocupado por aquellas personas que ya se les enseñó el evangelio, ya recibieron. Mucha gente ha recibido, es más, hasta corazones nuevos. Ha recibido sanidades, ha recibido milagros. ¿Y saben lo que hacen? Hombres con hombres están haciendo sexo hombre con hombre. Imagínense qué suciedad lo que se está haciendo. Y conocieron a Dios, pero no tuvieron a Dios en su noticia. No tuvieron a Dios. Y aún sabiendo que era pecado, lo hicieron. Dice la palabra, estando atestados de toda injusticia. Dice, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y maledicencias. Malas palabras, para que mejor entienda, maledicencias. Déjeme decirle que Dios está buscando una iglesia que verdaderamente se esté limpiando, se esté preparando. El día viene cuando la gran tribulación estará en este mundo. Dios levantará la iglesia, se llevará a la iglesia que verdaderamente se prepare, se limpie a un lugar apartado donde no tenga que sufrir lo que se va a sufrir aquí, para todo aquel que no ha creído la palabra y que ahora se ha desviado y que ahora no le importa cómo hable, no le importa lo que piensa, no le importa más que lo que él quiere hacer y decir, es lo único que le importa. Déjeme decirle que la iglesia se debe preparar, nos debemos de preparar porque el Señor viene, y si no estamos preparados no podemos ser levantados con el Señor en el arrebatamiento. Y del día en que el Señor venga a levantar a su iglesia y desaparezcan todo aquel que estaba preparado, 7 años de vida le queda al mundo entero. Y en esos 7 años, 3 años y medio serán la gran tribulación, y los otros 3 y medio la gran tribulación. Preparémonos, iglesia. No es tiempo para perder el tiempo. Ya el Señor nos ha estado hablando, nos ha estado ayudando. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos todavía de este mundo? Ya somos personas grandes de edad. Ya no tenemos que andar buscando nada de este mundo. Lo único que tenemos que entender la palabra del Señor y entender cada día más a la palabra del Señor y qué es lo que nuestro Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice ya para terminar, murmuradores,
detractores, aborrecedores de Dios. Aborrecedores de Dios. ¿Cómo es que se aborrece a Dios? Cuando tú haces lo que es incorrecto, estás aborreciendo a Dios. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Yo todo puedo, todo sé. Altivos, inventores de males. Aún inventaban males. O se van a ser inventores de males. Desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural. Implacables, sin misericordia. Quienes oiga lo que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, aún sabiendo y entendiendo que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Miren lo que dice, son dignos de muerte. Aleluya. Sino que también se complacen se complacen los que lo hacen también. Cuando ellos eran dignos de muerte, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En otras palabras, aplauden el pecado de otro. Cuando ellos están en el mismo pecado, no les importa, porque también los demás lo hacen. Todo el mundo lo hace, ¿yo por qué no lo hago? Todo el mundo habla mal, porque yo no. Todo el mundo toma, porque yo no. Porque todo el mundo fuma, todo el mundo hace drogas, todo el mundo esto hace y aquello, ¿yo por qué no? Dicen, se complacieron en el pecado y en la maldad. Ojalá que en este día tú y yo hayamos entendido lo que Dios nos ha querido hablar, que Dios está llamando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a dejar todo aquello que desagrada al Señor. Ahora en el momento tenemos nosotros el camino hacia la vida eterna. Pero si nosotros en algún momento nos desviamos, dice que un espíritu va a venir a nuestra vida para tener espíritu de error y hacer lo que queramos. Aún la maldad, el pecado ya no nos va a afectar a hacer una cosa de otra sabiendo que está mal. Como nada, todo está bien. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos recibido un espíritu de error y ya no podemos entender que estamos mal. Porque aunque estemos mal, ya no vamos a entenderlo. Por eso, Iglesia de Jesucristo, tengamos cuidado. Busquemos la misericordia del Señor y tomemos el evangelio del poder de Dios. ¿Te gustaría tener el evangelio del poder de Dios y decir así como Pablo? Porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación. Primeramente a los judíos y después a los griegos y a todo aquel que cree en él. ¿Crees en el evangelio? ¿Crees en el poder de Dios? Solo inclina tu rostro en este momento y dile: Señor Jesucristo, me arrepiento de todo corazón, reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Necesito, Señor, dejar toda la maldad, todo el pecado del mundo y entrar en tus caminos, conocer tu verdad y verdaderamente tomarme del evangelio de salvación, del evangelio de verdad, que es tu palabra, que es el entregar mi corazón al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, creo en mi corazón de que tú fuiste levantado de entre los muertos, que el Padre te levantó. Lo creo en mi corazón y te recibo como único y suficiente Salvador. Ven a mi vida. Perdóname, Señor Jesucristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando yo vaya a tu presencia, me digas: pasa, hijo mío, hija mía, a gozarte con el Padre y con los ángeles. En esta tarde hemos estado hablando la palabra del Señor y esta palabra ha sido un poquito fuerte, pero ojalá y toque, aunque sea una alma que se arrepienta, vale más que todo el oro del mundo. Una persona que la haya entendido es suficiente para nuestro Dios. Pero si 1 millón de personas lo recibieron, sería mucho mejor para usted y el gozo de los ángeles será grande. Dios me lo bendiga en esta tarde. Nos miramos el día de mañana, al que guste y pueda, en el 201 de la
del sur, de la New Avenue, la iglesia Union Church. Ahí estaremos predicando una vez más, si el Señor nos presta la vida, hasta el día de mañana y próximo martes a la misma hora, si el Señor nos lo permite. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga, los fortalezca, y que el día de mañana la felicidad les atropelle, la felicidad los llene de arriba hacia abajo, y que el Espíritu de Dios los guíe en todo lo que hagan. Dios me los bendiga. Nos miramos el próximo martes, si el Señor así nos lo permite. Bendiciones.